Hola, ¿qué tal? Buen día, Walter. ¿Cómo te va? Muchas gracias primero por recibirnos aquí en esta tu casa, en la casa del CIEPE. Aldo, siempre un gusto poder dialogar, intercambiar con vos y con todo ese equipo que han conformado y que han construido esta gran espacio de comunicación. Bueno, muchas gracias. Y gracias a vos por estar también presente, porque es prácticamente depositarnos tu confianza en nuestro trabajo. Así que, de hecho, estamos agradecidos y, bueno, ahí existe esta reciprocidad y la confianza como para decirlo. Walter, te queríamos consultar acerca de, bueno, de los últimos acontecimientos en el orden internacional. Y, de alguna manera, qué es lo que está pasando, no digo ya en el mundo, sino qué es lo que nos puede pasar con este mundo a los argentinos en este conflicto en el cual, bueno, se ven inmersas, yo diría, varias potencias, aunque no parezca. ¿Y cómo nos impacta? Bueno, este conflicto este, realmente es un conflicto de carácter estructural y estratégico, como lo fue la crisis de 1930 y la posterior situación de guerra que se abre, mundial que se abre, a partir del 32-33 que va tomando forma hacia el 37-41. Es un conflicto de gran envergadura y siempre estos conflictos de gran envergadura y estos momentos donde el conflicto toma formas de confrontación muy profundas, hablan de que un viejo mundo está dejando de existir y un nuevo mundo, una nueva realidad internacional está empezando a emerger y a consolidarse. Las características que tiene este momento se parecen mucho a esas que les tocó vivir a Juan Domingo Perón, por ejemplo, que era un gran estadista que pudo percibir estructuralmente no solamente la crisis que se abre en estos grandes conflictos donde grandes actores internacionales y potencias empiezan a declinar y perecer y empiezan a emerger y a consolidarse otro mundo, otros grandes actores, pero incluso avanzando en la misma línea, esta era que se abre empieza a parir una nueva situación internacional cuyo actor principal es el multipolarismo, un multipolarismo de carácter industrial, científico y tecnológico, un multipolarismo que no tiene un solo centro, por eso es multipolar, y después tiene un diálogo multilateral donde supone como elementos constituyentes a las naciones y a las regiones, por ejemplo, como la CELAC. Por lo tanto, este es un mundo, el multipolar, que tiene raíz estructural en lo productivo, en lo industrial, en lo científico y tecnológico, en el trabajo en blanco y asalariado, y en la ciencia y la tecnología, es decir, agregado de valor. Entonces, esta es la particular de este tiempo entre el que va pereciendo el viejo tiempo del unipolarismo financiero global o continental, que tenía sus cabezas en el mundo anglosajón, angloamericano, Gran Bretaña, Estados Unidos, y el nuevo es multipolar, no tiene un solo centro, es multicéntrico y después se puede dar cuenta incluso de cuán multicéntrico es, cuán multipolar es, porque hay un conjunto de datos claros y contundentes. Bien, ¿qué te parece si vamos a esos datos que son contundentes, que de alguna manera hacen esta postal que nos estás delineando, como para ayudar a interpretar, digamos, la abstracción, digo, que engloba esa idea a quien nos está viendo? Dos o tres centros que sean nítidos para quien ve televisión, digo. Bueno,
Hay un centro nítido que además es el más nombrado, ese que tiene centro en la China multipolar. Una China multipolar que empieza a consolidarse como tal en el 2014, pero hacia el 2020-2021, esa China multipolar con centro en Pekín, tiene la posibilidad de recuperar el control de Hong Kong y de Shanghái, es decir, del territorio integral de China, solamente faltaría Taiwán, y recupera Hong Kong, Shanghái, un territorio que había perdido entre 1832 y 1864 a manos de las dos guerras del opio, llevadas adelante por el mundo anglo-holandés, anglosajón, es decir, el tiempo de las grandes potencias financieras de esa época, de ese 1832-1864. Y podríamos decir que solamente falta Taiwán, porque todavía no se ha resuelto, pero la recuperación del territorio continental ya ha sucedido. Ese es un gran centro que ha construido un mercado común del Asia-Pacífico, donde está dentro Japón, Australia, Indonesia, Corea del Sur, es decir, todas las economías del Asia-Pacífico de más alto grado de desarrollo y despliegue, como Vietnam, que habla de un gran polo que tiene adentro una multiplicidad de actores importantes, porque podríamos decir que la economía china es la gran economía de ese acuerdo, pero después está la economía de Japón y su área de influencia, que es una gran área económico-estratégica, que sería, en términos de multipolarismo, el tercer actor económico estratégico, porque el segundo lo conforma la Unión Europea de Alemania, Francia e Italia, que se consolida a partir del Brexit del 2016-2017, claro, porque puede empezar a salir de la tutela y la subordinación a la cual la tenía Londres. es decir, arrastrada el triunfo de la OTAN en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Bien, ahora toda esta situación que se está produciendo en Ucrania, que entendemos que es algo que, impulsado de alguna manera por los Estados Unidos, ¿no? Sobre una necesidad real de la Unión Soviética provocada por la instalación de bases militares en todo ese frente oeste que tiene la Unión Soviética. Independientemente de esto, ¿cómo juegan estos factores después en las bolsas, ¿no? Bueno, acá lo que nosotros tenemos es específicamente un enfrentamiento entre esa OTAN, conducida por los grandes intereses financieros globales, que tienen una presencia en Estados Unidos porque dominan la City financiera de New York y la de San Francisco. Pero además tienen una pata muy fuerte en la City financiera de Londres, en la de París, en la de Hong Kong la tenían hasta el 2019-2020. Incluso controlan la City financiera de la Argentina, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí, la de Montevideo, la de San Pablo. Es decir, su construcción de poder es a partir del control y el monopolio de la moneda y de la City financiera y los bancos centrales. Es decir, siguen la máxima de Rothschild, el barón de Rothschild, que decía, denme el control de la moneda y de los bancos centrales y yo no necesitaré ningún presidente y ninguna política porque quedarán subordinados al dominio de la moneda, de la economía y del Banco Central. Bueno, ese es el mundo unipolar que está siendo derrotado, que está siendo subordinado, un mundo unipolar financiero global que se constituyó como dominante a partir de 1999-2001. Entonces, en ese momento estamos. ¿Por qué? Porque si pierden peso el poder unipolar financiero global que domina y controla todas las cities financieras del mundo, incluida la de Hong Kong hasta el 2020,
hasta septiembre del 2020, quiere decir que es un momento donde pueden empezar a regresar como actores las naciones, las regiones como la CELAC, y formar parte en un nuevo mundo donde las Naciones Unidas realmente expresen a las Naciones Unidas en una asamblea general donde estén representadas con pesos propios por sus naciones y por sus regiones, como sería la Argentina en la CELAC. Bien, ahora, se están viendo algunos coletazos en el mundo producto de este conflicto. Está el tema de los commodities, ¿no? Entiéndase petróleo, cereales, todo lo que es alimentos. De hecho, pareciera ser de que acá en la República Argentina hay muchos que se toman de esta realidad, que es tal, pero que la potencian de manera tal también que perjudica el bienestar o la vida de los argentinos. ¿Cómo opera este conflicto en aquello que es real y en aquello que algunos sectores del privilegio o grupos económicos asentados en la República Argentina, por decir multinacionales, ¿no? ¿Cómo opera y en qué forma negativa, digamos? Bueno, en todo momento de conflictos y de enfrentamiento entre las grandes potencias mundiales, entre los grandes actores estratégicos mundiales, cuando estos conflictos y estas confrontaciones se dan, inmediatamente quedan bloqueadas ciertas capacidades de los grandes actores porque tienen que dedicarse de manera dominante a la confrontación militar, estratégico, militar y cultural, y por lo tanto inmediatamente crecen los precios, los valores de las materias primas, de los bienes alimenticios, de todo tipo de producción que tiene que ver con la energía, la comida, el transporte, la electricidad, el petróleo, el gas, es decir, todo lo que hace a la vida cotidiana de las personas y los individuos crece, pero además crece la gran oportunidad de empezar a desarrollar capacidades soberanas, industriales, científicas y tecnológicas. ¿Por qué? Porque cuando los grandes actores del poder mundial están en una confrontación estructural y profunda, dejan de ejercer el veto, la dominación y el freno para que los países periféricos, los países subordinados, queden en posición subordinada y queden en una posición periférica. Claro. Por lo tanto, esto ya lo vimos entre 1936 y 1940 en la Argentina y en toda Sudamérica, y lo vimos en todo el mundo. Esto es lo que permitió el gran salto industrial, científico y estratégico de la Argentina entre 1946 y 1955. Claro. Bien, ahora, esto es una pregunta que se me ocurre ahora. Este hecho de estar convalidando permanentemente, a través de lo que dice Rothschild, el tema de los bancos centrales, la dependencia o el coloniaje, digamos, financiero, y esta aceptación a pie juntillas que hacen los países dependientes y que son proveedores de materias primas. Algo viejo, que hasta incluso Malthus lo hablaba ya por 1850. Ahora, la pregunta es esta. ¿Hasta cuándo se va a seguir convalidando un mercado de commodities solo a través de la cotización de Chicago? ¿Hasta cuándo, digamos, la CELAC, me pregunto si alguien nos está interrogando de que no se puede seguir de alguna manera teniendo un precio de referencia en función de lo que producen los grandes? Es decir, lo lógico sería pensar que a lo mejor, no sé si este mercado nuevo tiene que estar en Asia o si la CELAC tiene que pensar en un mercado propio con una moneda propia. No logro comprender qué es lo que lo frena y digo tampoco por qué no se plantea. Bueno, digo para que los argentinos coman, los brasileños coman, los peruanos lo hagan, porque de última los que están proveyendo materias para animales y para que coman distintos pueblos del mundo es Latinoamérica. Bueno, esto es así como lo estás planteando, vos lo estás planteando en términos de pregunta, pero las respuestas también van por el mismo camino.
¿Qué quiere decir? Este es un conflicto que toma formas de enfrentamiento profundos y estructural, porque por ahora es lateral, porque sucede en Ucrania, que es el terreno donde la OTAN confronta directamente con la Organización de Cooperación de Shanghái, no con Rusia. Claro. Confronta con Rusia, China, la India, Irán, Pakistán. Entonces, esta es una confrontación entre grandes actores, que todavía está en un momento inicial. Ahora, esa confrontación, con el correr de los días, con el correr del tiempo, se va volviendo estructural y permite que los grandes actores financieros unipolares que dominaban las naciones de Sudamérica, por ejemplo, de la CELAC, de Sudamérica y el Caribe, ya no tienen capacidades de seguir imponiendo presidentes, que es lo que estamos observando. Claro. No puede imponer presidentes en Chile, no puede imponer presidentes en Bolivia, no puede imponer presidentes en Perú, no puede imponer presidentes ya ni en Brasil ni en Colombia, no puede imponer presidentes en Honduras. Tanto Honduras como Colombia están las más grandes bases militares del Comando Sur. Entonces, es claro que las grandes transnacionales y las grandes empresas globales tampoco pueden seguir imponiendo sus condiciones porque ya no tienen el respaldo de los poderes financieros ni de los poderes militares de las grandes potencias del mundo económico financiero angloamericano. Por lo tanto, se abre este tiempo que estábamos sugiriendo recién, donde las naciones en el marco del multipolarismo pueden recuperar grados de soberanía y avanzar sobre las nuevas oportunidades que se abren en la nueva ruta de la seda multipolar y tener un comercio que se profundice en términos de bienes commodities, de bienes de valor agregado medio, intermedio, alto y muy alto, lo cual permite o permitiría regresar a pensar en la posibilidad de pleno empleo, con formalidad, con sindicalización, que es todo lo contrario de lo que impuso el mundo globalista financiero unipolar a partir de 1991-2001 en la Argentina específicamente. Bien, negociaciones con el FMI, ¿por qué la necesidad o esta urgencia? A pesar de que hay algunos que dicen de que no era necesario, al menos en estos términos, en un contexto de un Estados Unidos que no tiene la fortaleza, pero sí mucho más que Argentina, por supuesto que la tiene, pero en el orden internacional. ¿Y por qué esta salida, digamos, no? Pero también por qué la respuesta de algunos sectores que son los beneficiarios de ese crédito que tomó Macri y que son los que hoy están apretando, pero que no se quieren hacer cargo de la cosa. Bueno, en el caso de la CELAC y la Argentina, porque esto no es un tema solo de Argentina, abarca toda Latinoamérica y el Caribe, es claro que este era el momento, porque estos hechos que nosotros hoy vivimos en vivo y en directo, en el territorio de Ucrania, es una confrontación que se venía dando lateralmente y tarde o temprano tenía que tomar forma de bélica, una escala mayor y bélica en términos declarados y profundos. Y entonces, en ese sentido, la elección de la CELAC como presidente de Alberto Fernández, presidente de la Argentina, en un traspaso de México a la Argentina, dos grandes actores importantísimos en la CELAC, no podía ser Brasil porque está Bolsonaro, que no es un personaje confiable, dado que depende del Comando Sur. Esto fue una gran decisión. Y de manera urgente había que estar, a principios de febrero, ratificando todos los diálogos y los acuerdos que se habían hecho en los últimos 2 años. Se habían avanzado y había que ratificarlo. Para eso, la Argentina tenía que tener un preacuerdo, una puerta abierta con el FMI que duró hasta entrado el año, enero del 2022, donde se logró que el FMI le diera el ok a la Argentina en un acuerdo en términos generales
flexible para la Argentina y le permitió ir con ese certificado a la reunión con Rusia y con China, particularmente con China, donde se establecen los acuerdos y el ingreso a la nueva ruta de la seda multipolar de la Argentina y las puertas abiertas para toda la CELAC. En ese sentido, también se abre la posibilidad del respaldo de China, el ingreso, que China pueda respaldar a Argentina, que pueda respaldar a toda CELAC, que eso venía ya estando arriba de la mesa, y que además pueda empezar China a poner sobre la mesa los derechos especiales de giro, que es una gran potencia que tiene la moneda internacional a disposición para fortalecer a Argentina y a la CELAC. Por lo tanto, los riesgos frente al FMI son muy bajos después de esta realidad, pero además China tiene otra característica. Pide una reevaluación de su peso específico en el FMI, pasa a ser el segundo actor de importancia junto con Estados Unidos, de un peso específico mucho más alto, del orden del 30% igual que Estados Unidos, o 25 y 25, por lo tanto, veta la posibilidad de único actor con la capacidad de decir sí o no dentro del FMI, pero además teniendo el principal motor económico del mundo, teniendo la moneda más fuerte y la capacidad de diseñar un nuevo sistema de intercambio bancario internacional paralelo al SWIFT de los bancos globalistas, y a partir de ahí sostener una nueva realidad económica y financiera multipolar. Bien. Ahora, ¿y en Argentina? Por supuesto. Por lo que decíamos recién, respecto de todo esto que se está viendo, alguna rebelión del campo o este tema. Por un lado, en términos generales, esto da un respaldo de gran escala para la Argentina. El mundo multipolar, además, recordemos que Argentina y Latinoamérica y el Caribe, particularmente Argentina, la Argentina sudamericana, de la gran pampa húmeda sudamericana, es un actor estratégico en la producción de alimentos, de energías, pero en la producción de carne, de proteína animal, que es lo que se necesita para el mundo. Por eso el mundo empieza a pedirle a Argentina que exporte industria y carne, no granos de soja y granos de maíz. Entonces, en ese sentido, estamos en un momento donde se potencian todas esas capacidades del proyecto industrial, científico y tecnológico nacional, argentino y latinoamericano y caribeño, en clave multipolar. En este sentido, es claro que los grandes bancos financieros, que son los que controlan y dominan el negocio de la soja, del maíz, del trigo, particularmente en los fondos financieros de inversión agraria, los grandes pools de siempre, pero particularmente los puertos donde se exportan, tensionan y hacen aparecer como que esta discusión es entre los productores agropecuarios y el gobierno, cuando en realidad es una confrontación entre los grandes fondos financieros que manejan la producción y la exportación de estos granos, y el gobierno, que empieza a estar respaldado y empieza a ver la oportunidad histórica del mismo modo en que la vio Perón en general allá en 1936-38, de que se abrió una oportunidad para recuperar soberanía e incluso para empezar a recuperar instituciones de la soberanía nacional, como son todas esas instituciones que se empezaron a destruir con Martínez de Oz, el golpe de Estado de Martínez de Oz, Kissinger, ¿no?, en Argentina en 1976, a partir de la Ley de Entidades Financieras del 77, que tuvieron que recurrir incluso a imponernos las condiciones de la Guerra de Malvinas para terminar de crear las condiciones para imponernos su proyecto de subordinación a partir de 1991-94, en la rendición de los tratados de Londres, de Madrid y de Londres, y luego en la Constitución
de 1994. Bien, visto todo esto, ¿con qué margen ves al gobierno nacional respecto del contexto que vive, esta situación que se plantea en el plano interno, la situación política que está a todas luces, digamos, expuesta, digamos, lo que es la oposición y lo que es el oficialismo, pero ¿con qué repercusiones crees vos? ¿Qué expectativas se pueden hacer los argentinos? Primero diría que la correlación de fuerza y de poder de Latinoamérica y el Caribe es media alta, una capacidad media alta en correlación de poder, no solamente por los grados de unidad que ha logrado construir, sino además por la profundización de la guerra civil al interior de Estados Unidos y de Gran Bretaña. En la de Estados Unidos es mucho más clara, porque el choque entre el sur, de lo expresado por la industria petrolera y los Bush, socios de la familia Bin Laden desde siempre, y del otro lado los grandes poderes financieros, los de New York, San Francisco y Boston, son los que agudizan el proceso de debilitamiento por fractura del mundo de los poderes económicos financieros en Estados Unidos. Eso también es un componente que habla de por qué hoy Argentina y la CELAC tienen mayor poder, porque además se suma a la capacidad que tuvieron de construir los lazos y las articulaciones con ese nuevo mundo multipolar, sin dejar de articular con la Unión Europea y con Japón, que son otros actores de gran relevancia. Dicho esto, Argentina y la CELAC ya lo consideraron y se observa que empieza a abrirse un tiempo para recuperar soberanía, para recuperar industria, para recuperar trabajo y para recuperar capacidad de distribución de poder adquisitivo hacia su población, hacia el mundo del trabajo, un mundo del trabajo que ha cambiado profundamente y que incluso uno podría pensar, incluso soñar hacia adelante con la recuperación de condiciones de formalidad y de pleno empleo, entendiendo el pleno empleo con la formalidad incluso de los desocupados. Entonces, este es el tiempo que se abre, como por eso yo remito al ejemplo, es el mismo tiempo que se abrió entre la crisis de 1929 y la Segunda Guerra Mundial, pasando por la Guerra Civil Española, porque esto que está sucediendo en Ucrania es muy parecido a ese tiempo, a ese momento de ese tiempo entre el 29 y el 37, que fue dando los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, salvo que yo considero que es muy difícil que haya una tercera guerra mundial, porque el alto poderío en términos de bombas nucleares y capacidad de destrucción masiva le pone un límite y un techo. Y particularmente por la decisión de China de asegurarle un mercado muy importante, muy significativo, a los empresarios industriales, científicos y tecnológicos norteamericanos, para que sigan teniendo una tasa de retorno, una tasa de ganancia significativa, y para que se profundice esta confrontación al interior de Estados Unidos a favor de los grandes actores empresarios norteamericanos que les interesa la producción en economía real, basado en el consumo real de las grandes mayorías norteamericanas, y por lo tanto se debiliten las posibilidades de sus capacidades bélicas y de soportar las locuras de la OTAN. Sí, bien, más o menos grafica, digo, pero el tema de la República Argentina en términos de cómo se venía dando una confrontación, digo, entre oficialismo y oposición, y cuando digo oposición no digo el PRO, o sea, digo un arco social, político, económico, financiero, ¿cómo lo ves? Bueno, para graficarlo, es muy significativo la decisión de la Unión Cívica Radical en la figura del gobernador de Jujuy, sí. Incluso en la figura del gobernador de Mendoza, pero particularmente su mentor, de
empezar a plantear una distancia al interior respecto de Juntos por el Cambio, porque esa Unión Cívica Radical, que ninguna duda tiende a converger con las decisiones que ya tomó Moró, que ya tomó Alfonsín hijo, de formar parte de un nuevo planteo político que tenga que ver con esta Argentina que empieza a emerger y a consolidarse. Eso debilita a los halcones de la timba financiera del PRO, los empieza a debilitar del mismo modo que se debilitan estos actores en el resto del mundo. Pero en Argentina particularmente empiezan a consolidarse a ambos lados, tanto en la UCR, que formaba parte de Juntos por el Cambio, y de todo el mundo del peronismo más relacionado con la industria, con la ciencia, la tecnología y el gran mundo del trabajo, el trabajo organizado, sea bajo las formas de sindicato o de la UTEP, se empieza a consolidar actores políticos que empiezan a ponerse a tono con la tendencia de estos tiempos, las tendencias multipolares, que para esa estatura política, la información está a mano, está mucho más fluida, y por lo tanto son perfectamente conscientes de que pueden empezar a jugar directamente a reconstruir el mundo donde la Argentina y Sudamérica eran actores realmente relevantes. Pero ahora con mucha más soberanía, con mucha más independencia económica, con mucha más articulación y unidad latinoamericana y caribeña para formar parte de este multipolarismo pluriversal, que ya está presente de manera contundente porque son la principal locomotora económica del mundo, junto con la segunda locomotora económica del mundo, que es Alemania, Francia, Italia y España, y la tercera, que es Japón. Bien. Y con la particularidad que no se piensa dejando afuera ni a la industria, la ciencia y tecnología de Estados Unidos, ni dejando afuera a la industria, ciencia y tecnología de Gran Bretaña, particularmente el norte de Inglaterra, sino solamente subordinando y dejando afuera a los poderes de la timba financiera que viven y reinan en New York, en Londres y en la City de París. Se entiende. Bien, y a título de síntesis, ya la última, Walter, ¿cómo ves el devenir de la República Argentina en este contexto, teniendo en cuenta algunos de estos indicios, ¿no?, que me estás dando en uno y otro sentido, y también analizando qué es lo que está pasando hoy en la República Argentina, cómo coadyuvan estas dos? Primero, entender lo que todos estamos viendo. Una turbulencia, una cantidad de cosas grises, mucho humo, mucha polvareda propia de la turbulencia de los grandes cambios de era, donde todos los gatos son pardos. La Argentina empieza a ver claridad en el mundo económico, en el mundo político, en el mundo cultural y estratégico, de qué es la nueva era que se está abriendo, que es multipolar, cuál es la vieja era que está pereciendo, que es la unipolar financiera, y en ese sentido no solamente veo a los cuadros políticos, a los dirigentes políticos, a la militancia política, por ahora inmersa en esa polvareda de cuestiones coyunturales, sino también empiezo a ver claridades en ese mare magnum, que significa estos momentos de transición de era, y empiezo a ver cuadros políticos, compañeras con alta estatura política que están en altos niveles de conducción, muy alto, por ejemplo, más en el frente de todos que Juntos por el Cambio. Por ejemplo, estoy viendo en ciertos sectores del radicalismo de Juntos por el Cambio que empiezan a entender que mucho de lo que está empezando a suceder ya lo había dicho Alfonsín,
incluso se parece mucho a las discusiones y a los discursos de Hipólito Yrigoyen allá por el 16, 17 y 18 en los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial. Y por lo tanto, yo creo que los cuadros políticos institucionales de la Argentina, que forman parte de las dos grandes opciones político-electorales, hay claridades. Bueno, Walter, muchas gracias. Gracias por recibirnos en esta tu casa, en este gran centro de estudios que tenés aquí en la capital y que, bueno, que a todas luces se ve que está puesto como para pensar grandes trabajos y tomar iniciativas en sentido de lo que sea la difusión también, ¿por qué no?, de todo lo que se elabora acá junto a tu gente que te acompaña y que es la hacedora de este gran centro de estudios, ¿no? Sí, como CIEPE, el Centro de Investigaciones en Política y Economía, que lo creamos allá en 1995, agradecidos a Conclusiones, agradecidos, Aldo, a esta entrevista y la posibilidad de siempre seguir formando parte de esto que siempre nos propones y nos invitas. Bueno, desde ya muchas gracias, fuerte abrazo y un saludo para todo el CIEPE, ¿no? Te agradezco, Aldo, así lo haremos llegar.